Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a nuestra última sesión del curso La bioética y nuestra relación con los animales. Les pedimos a las personas que nos están escuchando o que sigan la transmisión más adelante que registren su asistencia a esta sesión de clausura. El formulario de registro aparecerá en los comentarios de este video y recuerden que el día de mañana, cerca de mediodía, voy a estar enviando las últimas preguntas. El formulario de las preguntas de la semana pasada sigue abierto. Me han enviado algunos correos para decirme que no les había llegado el formulario. Todavía está abierto. Si alguien tiene o ha tenido problema para ingresar, puede escribirnos. Sin ningún problema le responderemos. Como saben, en nuestra sesión del día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Herrera. Voy a dar una breve semblanza para que, sin más demora, procedamos a escuchar su conferencia. El doctor Alejandro Herrera obtuvo su título de licenciado en filosofía con la defensa de la tesis ¿Es la existencia un predicado lógico? Obtuvo también la maestría en esta misma casa de estudios, en la UNAM. Se desempeñó como investigador titular tiempo completo desde 1986, año en que obtuvo su doctorado en filosofía con minor en lingüística en la Universidad de Indiana, con una tesis titulada Leibniz on Existence. Sus áreas de especialización son tres: la filosofía de Leibniz, ética ambiental y animal, y argumentación y falacias. Ha incursionado también en filosofía del lenguaje, en ontología y en otros temas de bioética, didáctica de la lógica y filosofía de la educación. Y ha participado con el programa universitario de bioética, como con el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en una cantidad inmensa de cursos, de diplomados, de talleres en las áreas de especialización. Pues sin más demora, doctor, le cedo la palabra. Bienvenido a esta sesión de clausura. Muchas gracias, Samuel, muy amable por tu presentación. Solo aclaro que la maestría también la obtuve en la Universidad de Indiana y el doctorado posteriormente en la misma universidad. Pues bienvenidos a todos los que están presentes todavía y a los que estarán próximamente dentro de unos minutos u horas. Bienvenidos a todos en los diferentes lugares de la Ciudad de México y los diversos estados de la República, así como desde otros países como Argentina, Brasil y desde cualquier lugar del planeta que nos estén escuchando, gracias a estos medios masivos de comunicación que la pandemia nos está llevando a usar, y quizás los estaremos usando mucho más que antes en el futuro próximo. Pues es un placer estar con ustedes para hablar de estos temas y comenzamos. El título de la presentación que están viendo ahí es Introducción a la ética ambiental y animal, pero es que es una presentación muy larga y no la voy a dar toda, porque no vamos a hablar de ética ambiental, solamente vamos a hablar de ética animal. Y vamos a tratar básicamente a tres autores. La cantidad de autores sobre estos temas es cada vez mayor, pero trataremos a tres, digamos, tres piedras angulares del tema de la ética animal, que proviene fundamentalmente del mundo anglosajón, aunque ahora ya nos hemos incorporado hispanoparlantes, francófonos también, italianos, de diversos países de Europa han entrado estos temas. Hay personas que están explorando a Heidegger sobre este tema, que están explorando a Derrida sobre este tema. Algunos sin la información adecuada. Acabo de ver en Facebook una presentación donde se dice que Derrida habla del sufrimiento animal y que después habló de eso Bentham. Esta persona ignora que Bentham precedió hasta con un siglo de anticipación a Derrida. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se lee luego en las redes sociales. Pero es bueno pues que este tema ya se ha vuelto, digamos, si no viral, por lo menos ya muy común en el mundo académico, después del mundo no académico.
En el mundo no académico, el tema de la defensa y protección de los animales es muy anterior a este mundo académico. Inclusive, un autor de quien vamos a hablar, Peter Singer, entró al tema de la defensa y protección de los animales por unos amigos suyos que no eran académicos, propiamente dicho, no tenían publicaciones. Y una vez que fue a comer con ellos, se enteró de que sus amigos eran vegetarianos, les preguntó por qué, entonces le dijeron por qué, y entonces a él entró la curiosidad, y eso lo llevó a meterse en el tema de la ética animal y a convertirse, digamos, en la persona más influyente, por lo menos de la última mitad del siglo XX, sobre este tema, según análisis que ha hecho el New York Times y otras revistas. Bueno, antes de pasar a eso, quisiera hacer alguna reflexión preliminar. Nosotros nos encontramos en una situación en la que tenemos una civilización muy sofisticada, sí, pero hace millones de años andábamos deambulando por el planeta, éramos nómadas, y después nos hicimos sedentarios, y al hacernos sedentarios empezamos a cultivar plantas y modificamos los ecosistemas tremendamente. Fue la primera modificación de los ecosistemas, fue la primera gran revolución, la revolución agronómica, si se quiere decir, y al mismo tiempo también empezamos a tener compañeros animales. Probablemente algún miembro de la tribu o del clan, quiero imaginarme que era un niño pequeño, se encontró con un lobezno extraviado que se separó del grupo de lobos y lo adoptó, y generalmente las crías humanas y no humanas suelen simpatizar mucho entre sí. Entonces este niñito del clan simpatizó con el lobezno y así entró el primer animal salvaje al ámbito humano y se volvió doméstico. Y eso implicó una modificación de nuestra relación con los animales y principalmente con el Canis lupus, que se volvió el Canis latrans o el Canis domesticus. Y todo eso pues tiene sus raíces en la historia, se puede decir una prehistoria del Homo sapiens, y eso cambió mucho nuestra relación con el mundo animal. Ahora bien, desde otro punto de vista, hay quienes sostienen que nosotros, por una lectura del Génesis 1, 26, 28, adquirimos una visión errada de nuestra relación con el entorno, con el universo, porque Génesis 1, 26, 28 dice que Jehová o Yahvé o Dios le dio permiso al ser humano para hacer todo lo que quisiera con todos los seres que andan sobre la tierra, los que vuelan por el aire y los que nadan en las aguas. Les dio permiso para dominar, como dice la palabra es dominamini en latín, pero viene de un verbo hebreo que quiere decir pisotear. Y en diversas versiones de la Biblia que ustedes puedan haber leído, en lugar de la palabra dominad, puede aparecer sujetad, sojuzgad, someted, enseñoreaos, enseñorearse, lo cual da una visión de que se nos fue transmitiendo en la cultura cristiana europea, primero la católica y después la cristiana en general, con el surgimiento del protestantismo, de que somos los reyes de la creación. Entonces, por un lado está el entorno y por otro lado estamos nosotros fuera del entorno como reyes dominando. Es decir, un rey tiene sus súbditos, entonces nosotros estamos afuera y acá están nuestros súbditos, que es la naturaleza,
incluyendo los animales, las plantas, etcétera. Pero somos reyes. Esa es la visión que nos transmite Génesis 1, 26, 28. Con el paso del tiempo, teólogos católicos que ahora tienen una sensibilidad ecológica han, digamos, como protestado o reinterpretado un poco esta interpretación, diciendo que hay otro relato de la creación. Este que estoy mencionando es el relato sacerdotal. No, este es el yavídico, porque aparece mucho la palabra Yahvé. Y en el relato sacerdotal, que está más adelante, en el Génesis 2, es el de la creación del paraíso. Fue escrito en otra época posterior por los escritores bíblicos. Y en ese relato de la creación, Jehová, Dios o Yahvé, coloca al ser humano en el jardín del Edén. Y lo coloca en el jardín del Edén para que lo cuide. Lo cual lleva a lo que ahora se conoce como la ética del cuidado. ¿Sí? Y entonces los teólogos con sensibilidad ecológica dicen, estamos aquí para cuidar donde Dios nos colocó, no para dominarlo. Pero la realidad histórica es que la palabra dominación nos gustó más que la del cuidado, y nos hemos convertido en dominadores del planeta, de todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo desde luego a los animales no humanos. Esta idea del dominio y de nuestra superioridad también se transmite no solo por la herencia judeo-cristiana, que proviene del Génesis 1, 26, 28, sino también por una herencia greco-cristiana, en la cual tenemos filósofos como Aristóteles y como los estoicos, que son los creadores de la lógica contemporánea, la lógica occidental contemporánea, Aristóteles con la silogística y los estoicos con la lógica proposicional, donde la razón tiene un papel preponderante. Y esta razón nos diferencia del resto de los seres que pueblan el planeta. Esta es una idea que se ha ido debilitando en el siglo XX y en lo que va del XXI, porque ahora se sostiene por etólogos que inclusive en animales que no tienen, digamos, un sistema nervioso central, hay razonamientos. Quienes sostienen que las abejas razonan en comunidad, o como sea, pero hay razonamientos. No de tipo proposicional, ya hablaremos un poco de esto, de lo proposicional y lo no proposicional, pero hay pasos deductivos o inductivos, cualquiera de los dos, en el mundo animal. Entonces, tampoco somos los únicos seres dotados de razón. Pero la idea greco-cristiana es que somos los únicos dotados de racionalidad. Aristóteles dijo que somos animales racionales, a diferencia de los demás, irracionales o más bien arracionales, ¿verdad? Porque ser irracional supone como una violación racional de las leyes de la racionalidad. Pero en cambio la arracionalidad es la de una piedra, la de una planta, y también podría ser la de una tortuga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta idea se sigue transmitiendo y llegamos a la Edad Media, ¿verdad? Donde Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, grandes teólogos y filósofos, heredan esta idea bíblica de que la naturaleza está al servicio del ser humano. Es decir, la creación es un banquete que Dios nos ha servido con los manteles largos y nosotros podemos disponer de ese banquete a nuestro mejor criterio, para nuestra conveniencia. Y esta idea la siguen sosteniendo muchos, incluso sacerdotes y pastores de diversas iglesias cristianas, e inclusive probablemente en el mundo musulmán, de que nosotros somos superiores, dotados de racionalidad,
y que la naturaleza está a nuestro servicio y podemos hacer con ella lo que queramos, aunque siempre está este matiz dado contemporáneamente por teólogos de diversa índole, de que podemos servirnos de una manera sabia, ¿sí? Porque el Génesis 1, 26, 28 dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, pues ¿cuál es la imagen y semejanza? Es la imagen y semejanza de un Dios que es sumamente sabio, que es sumamente misericordioso y sumamente poderoso. Si nosotros queremos de una manera no infinita, porque eso solo pertenece a la deidad, sino de una manera finita ejercer la semejanza, poner de manifiesto esa semejanza, pues tendremos que ser sabios, misericordiosos y ejercer con racionalidad ese poder que tenemos, lo cual cambia mucho nuestra relación con la naturaleza. Aunque seguimos siendo superiores, pero digamos como somos unos déspotas ilustrados, como dirá un filósofo australiano, John Passmore. Es un despotismo, pero ilustrado, un despotismo sabio, pero no dejamos de ser déspotas. Y en esta Edad Media, con Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, que nos dicen que la naturaleza está a nuestro servicio, hay una gran afinidad con el mundo de los estoicos, como les decía, creadores de la lógica proposicional y que creen mucho en la razón, pero los estoicos también nos llaman a una ética de desapego de los objetos, y esto coincide con la ascética cristiana medieval y aún contemporánea, de que no fijemos nuestras metas en este mundo baladí, en este mundo en el que estamos de paso, porque el mundo en donde se encuentra la verdadera felicidad no es este, sino es el mundo al que llegaremos después de muertos mediante la contemplación de Dios, que se asemeja al mito de la caverna platónica, donde según Platón nosotros estamos en una cueva, mirando a la pared de la cueva, dando la espalda a la entrada de la cueva. Entonces la luz del sol entra por la cueva y proyecta nuestra sombra en la pared de esta cueva, de esta caverna. Y es lo único que vemos nosotros, sombras, vivimos en un mundo de sombras. Si volteamos, vemos el sol y quedamos deslumbrados y hasta enceguecidos, que es lo que pasaría también en el mundo cristiano, cuando quedamos al morir y llegar a la contemplación del Creador enceguecidos por tanta grandeza y quedaremos toda la vida alabando al Creador. Y bueno, todo esto que dice la ascética y la mística cristiano-católica. Entonces, en ese sentido hay una afinidad con los estoicos, en este desapego del mundo. Este verso, muchos de ustedes lo identificarán: vivo sin vivir en mí, y es tanta la dicha que en el cielo espero, que muero porque no muero. Lo repito, vivo sin vivir en mí, y es tanta la dicha que en el cielo espero, que muero porque no muero. Ya me anda por morirme, ya no quiero estar en este mundo, dice Teresa de Ávila. Algunos dicen que fue San Juan de la Cruz. Entonces, hay una idea pues de ir de paso, rápido y ligero sobre este planeta, y de no prestar mucha atención a las cosas de este mundo, cuando el mundo está pidiendo que prestemos atención a todo eso que nos rodea. Y damos un brinco hasta los siglos del 16 al 18 y nos encontramos con dos grandes filósofos, con Bacon y con Descartes. Y Bacon nos dice que el conocimiento es poder, que ya basta de estar inclinado sobre los libros aristotélicos, con el famoso Magister Dixit, lo dijo el maestro, y dogmáticamente aceptar lo que dijo el maestro. El conocimiento no es mera contemplación, como Aristóteles nos dice, que es mera contemplación, ¿sí? Que es la teoría, el theorein en griego, el contemplar, que ahí está la dicha en el theorein, sino que, dice Bacon, es algo más que contemplar. El conocimiento es poder,
poder transformador. Entonces nos da una serie de reglas para relacionarnos con la naturaleza y transformarla. Y esto incluye a los animales no humanos, de los cuales nos valemos para transformar la naturaleza. Y los transformamos a ellos mismos, cambiando sus hábitos y su relación con la naturaleza de la cual fueron extraídos a través de millones de años. Y tenemos luego a Descartes, gran filósofo, matemático y científico francés. Muchos de ustedes sabrán de lo que estoy hablando, pero otros de ustedes no. Entonces diré algunas cosas que son conocidas por muchos de ustedes, pero no conocidas por otros de ustedes. Entonces, Descartes, este gran filósofo, matemático y científico, sostiene que algo que él había aprendido cuando se educó con los jesuitas en el colegio de La Flèche, que estamos constituidos por un cuerpo y un alma. Y Descartes transforma esta idea en algo más radical. Él lo llama una res cogitans y una res extensa. Estamos constituidos por una cosa extensa y una cosa pensante, que son muy diferentes la una de la otra y conviven en nosotros como pegadas por un mastique invisible, ¿sí? La cosa extensa y la cosa pensante, pero que no se pueden comunicar porque son muy diferentes. Pero Descartes se da cuenta de que esto no funciona muy bien, esta idea, porque percibe que nosotros podemos, mediante pensamientos, modificar nuestra conducta corporal, y mediante conducta corporal podemos modificar pensamientos. Con un deseo mental, yo puedo, por ejemplo, extender mis 5 dedos, separarlos unos de los otros o juntarlos con un pensamiento, ¿sí? Entonces hubo una comunicación entre mente y cuerpo. Y también yo puedo, mediante un puñetazo, generar un evento mental de odio hacia mí, mediante un evento corporal extenso. Entonces Descartes dice, no, bueno, es que hay una comunicación sutil entre la cosa pensante y la cosa extensa que se da en la glándula pineal. Ahí coinciden, digamos, que lo más grueso del alma y lo más sutil del cuerpo. Y cuando nosotros somos estimulados por un ligero piquete en nuestra mano, por esta mano corren unas cosas que Descartes llamó los espíritus animales, que llegan hasta mi glándula pineal, y entonces yo digo, ¡ay! Me dolió, ¿sí? Era la neurofisiología del siglo XVII, ¿sí? Pero bueno, ya Descartes empezaba a hablar de estas cosas. Y cuando se le pregunta a Descartes qué pasa con los animales, dice, bueno, ahí es diferente, ¿sí? Los animales son máquinas. Son máquinas que se mueven por resortes naturales que nosotros no conocemos muy bien, pero al fin y al cabo son máquinas, a diferencia de nosotros que somos seres racionales, que nos guiamos por la razón. Ellos se mueven por algunos mecanismos, ¿sí? Maquinales, ¿sí? Entonces no tienen un alma realmente que merezca ese nombre, un alma racional digna de ser, por ejemplo, llevada al paraíso después de su muerte. Entonces, esta idea cartesiana vivió mucho tiempo en nuestras mentes y aún sigue viviendo en algunos lugares del planeta y en algunas academias del planeta, en facultades, por ejemplo, de veterinaria, ¿sí? Donde aún se sigue viendo a los animales como meras máquinas. Esto estoy exagerando un poco porque ya afortunadamente hay muchos académicos veterinarios, etólogos también, que han cambiado su posición ante esto, ¿sí? Y que ven que los animales tienen una gran cantidad de propiedades como las nuestras,
por las cuales podemos decir que no son meras máquinas, que en ellos hay mentes. ¿Sí? Aquí está el problema filosófico muy común en la filosofía anglosajona, el problema de las otras mentes, el problema de other minds, otras mentes. ¿Cómo sé yo que no soy la única mente en el planeta? Solo yo tengo acceso a mis pensamientos, a mis emociones. Nadie puede tener acceso a mis pensamientos, ni sentir mis emociones, ni yo los de otras personas. Sin embargo, yo, ¿cómo sé que otras personas tienen emociones? ¿Cómo es que no soy la única cápsula en el universo, flotando sola en el universo, para no caer en el solipsismo? ¿Cómo sé? Pues mediante inferencias, ¿verdad? Por analogía, induzco que otros seres que se comportan como yo ante ciertos estímulos y manifiestan ciertas acciones, se debe a que están teniendo ciertos pensamientos y ciertas emociones y ciertas sensaciones. Y, por ejemplo, si a un bebé lo lastimamos, vamos a decir que empieza a llorar y decimos, le dolió, ¿sí? O está enojado el bebé, está enojado, o está contento, está sonriendo. Le estamos atribuyendo propiedades mentales. Y aún no habla, no nos dice qué hay dentro de su mente, pero nosotros nos guiamos por su conducta externa y de ahí inferimos las propiedades y los sucesos mentales que están teniendo lugar. No digo en él, porque no es en él, las propiedades mentales que manifiesta, ¿sí? No hay tal en. Bueno, pero si admitimos esto con los bebés, ¿por qué no decirlo también de los animales no humanos? ¿Por qué no decirlo de un cachorro? ¿Por qué no decirlo de un león? ¿Por qué no decirlo de un perro, de un gato, de un loro? ¿Sí? Que también reaccionan de manera análoga ante estímulos análogos. Entonces, si vamos a ser estrictos en la aplicación de las analogías, deberíamos extender la analogía que aplicamos a otros seres distintos de mí y no solo a otros humanos que están junto a mí, sino a otros seres de otras especies que también están junto a nosotros los humanos y que se comportan de manera similar ante estímulos similares. Y entonces ahí tenemos que concluir que cuando decimos hay otras mentes, esas otras mentes deben de ser no solamente humanas, sino también hay mentes no humanas. Y si hay mentes no humanas, entonces la idea de la maquinalidad se empieza a ir abajo, ¿sí? Porque al atribuirles racionalidad, y atribuimos también no proyectibilidad de acciones futuras. Entonces no podemos predecir acciones futuras cuando hay racionalidad. En cambio, con las máquinas sí podemos predecir acciones futuras. Entonces, el paradigma empieza a cambiar. Y eso nos lleva a postular una ética muy diferente de la que habíamos tenido. Habíamos pensado durante siglos que los únicos seres dignos de ser tomados en cuenta desde un punto de vista ético somos los humanos, que nosotros fuimos los creadores de la ética y los sujetos de la ética y los objetos de la ética y nada más. Pero si hay otras mentes y esas otras mentes experimentan, por ejemplo, dolor, ¿sí? Angustia, intranquilidad, incomodidad, alegría, entonces resulta que las obligaciones morales no pueden constreñirse únicamente al mundo humano, sino que también deben ampliarse hacia el mundo no humano. Y entonces tenemos este círculo en el que la ética netamente que se creía que era solo humana es una ética antropocéntrica, centrada únicamente en el antropos, hombre y mujer,
¿sí? Sino que tenemos buenas razones, por analogía, para pensar que hay otros individuos a los cuales también podemos atribuir sucesos mentales dignos de ser tomados en cuenta desde un punto de vista ético. Y esos son los animales no humanos. Omito en este momento la cuestión de las plantas porque estamos hablando de ética animal. Y esto nos lleva entonces a pensar que hemos vivido erróneamente en una ética antropocéntrica y que debemos abrazar una ética o unas éticas no antropocéntricas. Y aquí, al pensar que los animales también son, los animales no humanos son dignos de consideración moral, dejamos de pensar en una ética antropocéntrica y pensamos que también puede haber una ética zoocéntrica, centrada en los animales. Y ahora bien, en los animales, además en los animales no humanos, porque abarca a los humanos y a los no humanos. Aristóteles dijo que son politikon, somos animales políticos. Y la palabra zoon se refiere tanto a los animales humanos como a los no humanos. De hecho, Aristóteles escribió más sobre animales que sobre filosofía. Escribió muchísimo sobre animales, Aristóteles. La idea de zoon nos abarca a nosotros también, ¿sí? Entonces el zoocentrismo nos abarca a todos los del mundo animal donde nosotros estamos incluidos. Y aquí surgen en un principio, en el siglo XX, a los mediados del siglo XX, dos enfoques éticos importantes que son ya no antropocéntricos. Uno es la ética del filósofo australiano Peter Singer, con su libro Liberación Animal, y otra es la ética del filósofo norteamericano Tom Regan, con su libro, que ahora ya está traducido al español, sobre una defensa de los derechos de los animales, en inglés, The Case for Animal Rights, que fue traducido en el 2016. Entonces, tenemos esas dos grandes teorías que nos hacen fijarnos en los animales no humanos. Después ya vendrán otras y vendrán otras corrientes y subcorrientes, y como les decía en un principio de esta plática, incluso ahora van a decir, bueno, ¿y qué dijo Schopenhauer? ¿Y qué dijo Porfirio en la Edad Antigua? ¿Y qué dijo Derrida? ¿Y qué dice Heidegger? Etcétera. Y se están haciendo investigaciones y nos estamos dando cuenta de que en muchos filósofos ya había esta idea, pero quienes realmente la lanzaron de manera masiva al mundo fueron estos dos filósofos, ¿sí? El primero de ellos, como les decía, fue Peter Singer, el que más influencia ha tenido. Peter Singer, filósofo australiano que nació en 1946, ya ronda los 74 años, 75. Ha estado aquí en México ya, estuvo una vez en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, estuvo en la Universidad Iberoamericana dando una charla y de ahí se pasó a Puebla hace como 3, 4 años a un evento titulado La Ciudad de las Ideas, y ya había sido leído por muchísima gente, entre ellos un servidor. Yo lo leí estando haciendo mi doctorado en la Universidad de Indiana. Me hizo cambiar totalmente mi manera de pensar, mi relación con el mundo no humano, animal. Y cuando vi a Singer en la Ibero y en Puebla, había mucha gente que ya lo había leído y llegaban con un libro en la mano escrito por él, su famoso libro Liberación Animal, y le decían, señor Singer, usted cambió mi vida. Y en efecto cambió la vida de muchísimas personas, su manera de pensar, de personas no académicas,
El mundo académico empezó a entrar mucho después, porque los filósofos siempre somos muy escépticos y sometemos a un examen muy riguroso las ideas de nuestros colegas. Entonces muchos no aceptaron a primeras de cambio las ideas de Singer. En México muchos en el mundo académico se resistían a tomar en serio la ética animal, y ahora es totalmente tomada en serio por muchos de mis colegas, tanto en la UNAM como en otras universidades de México, y esto ha sucedido también en Argentina, ha sucedido en Colombia, ha sucedido en Brasil, ha sucedido en Chile. Es ya un lugar común, ¿sí? Tanto en el mundo académico como en el no académico. Claro, siempre hay discusiones, en filosofía siempre habrá discusiones, pero estas discusiones comenzaron a tomarse en serio con Peter Singer, con su libro Liberación Animal. ¿Y qué nos dice Singer? Nos dice que los individuos que tienen sistema nervioso central son individuos que, como nosotros, que también tenemos sistema nervioso central, pueden experimentar placer y pueden experimentar dolor. Entonces, podemos estar razonablemente seguros, ¿verdad? Plausiblemente seguros, pero con una altísima probabilidad de que quien tiene un sistema nervioso central experimenta placer y dolor ante ciertos estímulos. Y si alguien experimenta placer y dolor ante ciertos estímulos en virtud de tener un sistema nervioso central, entonces eso indica que ese individuo tiene intereses. Tiene el interés por sobrevivir, tiene el interés por tener bienestar, tiene el interés de evitar el malestar, tiene el interés de no ser dañado. Esos son los intereses que podemos llamar básicos, tiene intereses básicos que nosotros también tenemos. Y si un individuo tiene esos intereses básicos, ese individuo, nos dice Singer, merece que le demos igual consideración a sus intereses que a la consideración que le damos a nuestros propios intereses. A esto lo llama Singer el principio de la consideración igual de intereses, que también es conocido como principio de imparcialidad. Por ejemplo, Francione prefiere hablar del principio de imparcialidad. Vamos a hablar de Francione en la tercera parte de esta plática. Ese principio de imparcialidad, que es el principio de consideración igual de intereses. ¿Cómo entender el principio de consideración igual de intereses? Piensen ustedes en un elefante hambriento, en un bebé hambriento y en una atleta hambrienta. ¿Sí? Bueno, el principio de consideración igual de intereses o principio de imparcialidad nos dice que tenemos obligación de dar igual consideración al hambre de esos tres individuos. Y no tengo ninguna razón para atender primero el hambre del atleta, o primero el hambre del bebé, o primero el hambre del elefante. Debo dar igual consideración cuando se encuentran en la misma situación, es decir, ceteris paribus, ¿sí? en igualdad de condiciones. No hay por qué privilegiar uno sobre otro. Si privilegiamos uno sobre otro, estaríamos discriminando. Y la discriminación es inmoral. Entonces, si yo tengo la obligación de dar consideración igual, no tengo la obligación de darles el mismo trato. El trato cambiará según la naturaleza del individuo. El hambre del elefante la voy a atender de manera muy diferente que el hambre del bebé, y el hambre del bebé la voy a atender de manera muy diferente que el hambre de la atleta. Y a cada uno recibirá alimentos diferentes de acuerdo a su condición y a su naturaleza. Pero todas deben ser tomadas en consideración de manera igual. Esa es la parte importante de este principio. ¿Sí? Otra idea importante de Singer es que
Cuando discriminamos, hemos discriminado, es decir, hemos relegado a un grupo arbitrariamente, lo hemos hecho a un lado por razones irracionales. Por ejemplo, cuando discriminamos a alguien por razones de raza, incurrimos en lo que todos sabemos que se llama racismo, una actitud inmoral. Cuando discriminamos a un individuo por ser de un sexo diferente del nuestro, incurrimos en sexismo. Y cuando incurrimos en discriminación de un individuo por pertenecer a una especie diferente de la nuestra y solamente por esa razón, porque pertenece a una especie diferente de la nuestra, incurrimos en una actitud inmoral llamada especismo, nos dice Singer. Este concepto de especismo fue creado por un psicólogo norteamericano, Richard Ryder, que escribió un libro titulado Víctimas de la Ciencia, Victims of Science. Fue quien acuñó el término especismo, pero quien le dio difusión mundial fue Singer al término de especismo. Entonces, el especismo es una forma de discriminación y por lo tanto es inmoral, es una forma de discriminación. En mi exposición estoy yendo de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Que al ver esto, todo esto que estamos viendo se basa en una ética, en una teoría ética. Esta teoría ética que nos propone Singer se llama utilitarismo. Para quienes no son filósofos, en la audiencia que está escuchando, la palabra utilitarismo tiene mala fama. ¿Sí? Cuando ven ustedes un automóvil que dice automóvil utilitarista, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O cuando decimos que un hombre de negocios es un utilitarista, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Utilitarismo en ética es un término técnico. Todas las disciplinas tienen términos técnicos. Entonces, apréndanse qué significa utilitarismo en ética, ¿sí? Y el utilitarismo se basa en el principio de utilidad. ¿Qué dice el principio de utilidad? Es una gran pregunta. Hay varias versiones del principio de utilidad, pero demos una que creo que puede abarcar bastante de lo que es el utilitarismo, que es: haz el mayor bien posible al mayor número posible de individuos. Posible es una palabra muy importante aquí. Entonces, haz el mayor bien posible al mayor número posible de individuos. Ese es el principio de utilidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer el mayor bien posible al mayor número posible de individuos que tienen sistema nervioso central? Pues buscando que tengan el máximo de placer y el mínimo de dolor. Eso es, maximizar sus oportunidades de placer y minimizar sus oportunidades de dolor. En eso consiste el utilitarismo que nos propone Singer, ¿sí? Hay otras versiones del utilitarismo, la que creó el filósofo Jeremy Bentham. Jeremy Bentham nos dijo esto que ustedes pueden leer aquí: no debemos preguntarnos, ¿pueden razonar los animales no humanos? Tampoco debemos preguntarnos, ¿pueden hablar para atribuirles consideración moral? No, lo que debemos preguntarnos es, ¿pueden sufrir? Esa es la pregunta ética relevante. No si razonan, no si hablan, sino si pueden sufrir. Esa es la pregunta importante, ¿sí?, que hace el utilitarismo. Ahora bien, Bentham propone un sistema muy complicado para calcular las cantidades de felicidad que hay que obtener en el mundo, e inventa un cálculo que él llama el cálculo felicífico, que es prácticamente, ahora sí que valga la redundancia, prácticamente impracticable, ¿sí? Se requiere cálculos muy elaborados y que no logran
venir a cuento realmente. Pero en términos generales sí podemos hablar, como lo hará otro sucesor de Jeremy Bentham, John Stuart Mill, ¿sí? De hablar en términos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? De la calidad del placer también, ¿sí? Entonces, Singer hereda este utilitarismo, ¿sí? Y es un utilitarismo que está basado, como veremos más adelante, en nuestras preferencias. Se le llama utilitarismo de preferencias. Esto ya es muy técnico, para algunos sonará más familiar, pero para muchos de ustedes no. A diferencia del utilitarismo clásico de Bentham y del utilitarismo un poco más matizado de Mill, está el utilitarismo de preferencias que propone Singer. Más adelante vamos a eso. Entonces, ¿cómo sabemos que hay seres que sienten como nosotros? Como lo decía hace un momento, lo sabemos porque hay una conducta parecida ante un estímulo parecido, ¿sí? Un piquete y alguien que se aleja del piquete, de la fuente del piquete, ¿sí? Esa es la conducta similar. Pero no basta que la reacción ante el piquete para atribuir sensibilidad. Ahora ya no decimos sensibilidad, decimos sintiencia. Sintiencia, la capacidad de experimentar sensaciones. ¿Cómo sabemos que hay sintiencia? Ante la conducta similar, pero también ante la posesión de una estructura similar a la nuestra. ¿Cuál es esa estructura similar? La posesión de un sistema nervioso central. Esa es la estructura similar. Entonces, cuando encontramos a un individuo, la palabra individuo aquí no tiene sentido peyorativo. En biología, todos son individuos. Una hormiga es un individuo y nosotros somos un individuo y una planta es un individuo. Cuando encontramos un individuo que tiene una conducta similar ante estímulos similares y que tiene sistema nervioso central, es alguien que tiene sintiencia. Y tiene esta conducta similar, es de acercamiento a todo lo que contribuye a su existencia y a su calidad de vida, y de alejamiento, una conducta aversiva, de alejamiento de todo aquello que amenaza su integridad y su existencia, que amenaza la continuación de su vida. Cuando tenemos esta conducta similar de acercamiento y conducta aversiva y sistema nervioso central, tenemos entonces que el sistema nervioso central más aproximación y aversión nos dan experiencias de placer y dolor y nos dan posesión de sensibilidad. Y esto es una condición suficiente para atribuir sensibilidad o sintiencia. Ojo aquí, este es un punto fino que quiero que me pongan mucha atención. Si decimos que es una condición necesaria, estaríamos diciendo que si no tienes sistema nervioso central, no tienes sintiencia. Eso es condición necesaria. Si es necesario tener sistema nervioso central para tener sintiencia, eso es decir, que la posesión del sistema nervioso central es una condición necesaria. Pero no estamos diciendo eso, o Singer no está diciendo eso. Está diciendo que es una condición suficiente. Es decir, esto lo digo para los que saben un poco más de lógica que el resto. Cuando decimos si P, entonces Q, P es la condición suficiente y Q es la condición necesaria. Si no Q, entonces no P. Entonces Q es la condición necesaria, porque si no se da Q, no se da P. Y cuando si se da P, se da Q, estamos diciendo que P es la condición suficiente. Entonces, basta, ahora en lugar de suficiente voy a decir basta. Basta que haya SNC, Sistema Nervioso Central, para que yo razonablemente, plausiblemente atribuya sintiencia a un individuo. No es necesario. Entonces, si alguien pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las plantas? ¿Las plantas tienen sensibilidad? ¿No tienen sistema nervioso central?
por lo tanto no sienten. No, Singer no dijo eso, porque no dijo que sea una condición necesaria. Eso le toca averiguar a los botánicos, a los biólogos, a ellos les toca averiguar eso. Él lo único que está diciendo es que si hay sistema nervioso central, basta, es condición suficiente para atribuir sintiencia. Piénselo bien. Ahora bien, se le han hecho algunas preguntas a Singer. Tiene un artículo que vendrá en la bibliografía sobre el valor de la vida. Una pregunta es incorrecto matar sin dolor y comer animales que han sido bien tratados? Porque esto lleva a que si queremos maximizar el placer en los individuos, pues no tenemos que matarlos para comérnoslos, ¿sí? No tenemos que causarles la angustia de la muerte para comérnoslos. Entonces, ¿pero qué tal si los matamos sin dolor? Porque la tesis de utilitarista de Singer es no tanto si sea bueno o malo matarlos. Lo importante es si es bueno o malo hacerlos sufrir. Pero ¿qué tal si los matamos sin dolor? Sí, porque lo que pretende el utilitarismo singeriano es maximizar el placer. Pero el momento de la muerte no es ni placer ni dolor, como dirán muchos filósofos, es un punto cero, ¿sí? Es como el último punto de una línea recta. Entonces, es incorrecto matar sin dolor y comer animales que han sido bien tratados. Si un animal ha llevado una vida placentera en un ranchito, siempre ha estado muy contento, buscando gusanitos en la tierra, y luego lo matamos indoloramente, ¿es correcto? Segunda pregunta, ¿es correcto matar animales que llevan una vida miserable? Por ejemplo, perros callejeros abandonados en las grandes urbes del mundo, ¿sí? ¿Por qué no matar? Pero si es correcto, ¿por qué entonces no matar a humanos que no tienen hogar y que también llevan una vida miserable? Tantos seres humanos que duermen en la calle, como los perros callejeros, ¿sí? Si es correcto matar a esos perros callejeros, ¿por qué no matar también a estos indigentes? Tercera pregunta, ¿es correcto experimentar con animales que han sido previamente anestesiados, es decir, ya no tienen dolor, y para luego sacrificarlos antes de que despierten? Tres preguntas que se le han hecho a Singer, ¿sí? Bueno, primero, digamos algunas cosas. Hay que hacer una distinción entre persona y ser humano. Y hay a menudo esta confusión, sobre todo en las discusiones sobre aborto. Se crean grandes discusiones porque cuando alguien dice persona está pensando en una cosa y el otro individuo está pensando en otra cosa muy diferente, ¿sí? Y hay que aclarar que cuando se habla de persona se habla de un ser racional y autoconsciente. Y cuando se habla de ser humano, se habla de cualquier miembro de la especie Homo sapiens, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la etapa de embrionaria, un individuo pues todavía no es racional ni autoconsciente, entonces no es persona, pero ya es un miembro de la especie Homo sapiens, en desarrollo, pero ya es un miembro de la especie Homo sapiens, ya está ahí. Entonces hay que distinguir muy bien entre ser una persona y ser un ser humano. Ahora bien, ya hecha esa distinción, preguntémonos si la vida de las personas es especialmente valiosa. Bueno, las personas son individuos que tienen deseos en cuanto a su futuro, piensan a largo y mediano plazo. Esas son las personas, ¿sí? Y en el utilitarismo clásico de Bentham, como les decía, matar, el hecho de matar no es un punto cero, no podemos hablar ni de placer ni de dolor, pero sí del momento previo a la muerte, ¿sí? Que es el que genera angustia,
Y ese es el que queremos evitar, ¿sí? Queremos que haya placer antes de la muerte, no dolor. La prohibición de matar hace más felices a las personas, porque si saben que está prohibido matar, pues aunque el momento de matar, filosóficamente hablando, sea un punto cero, al saber que pueden no ser matados, no deben ser matados, van a ser más felices. Y por eso hay que prohibir matar, porque genera mayores momentos de felicidad y de comodidad para el ser humano. Aunque aquí hay algo extraño, ¿verdad? Se prohíbe matar, no por el daño que se le haga a las personas con el acto de matar, sino por el efecto que tienen otras personas que saben que es malo matar y por lo tanto viven más cómodos sabiendo que puede inhibir a muchas personas el que intenten matarme. Singer, como les decía, propone el utilitarismo de preferencias, donde dice, esa es una formulación un poco técnica, que una acción que sea contraria a la preferencia de cualquier ser es incorrecta, a menos que esa preferencia tenga menor peso que las preferencias contrarias más fuertes. Es decir, es incorrecto ir contra las preferencias de una persona, a menos que haya preferencias más fuertes a las que se dañan si se atiende a esta preferencia. Esto requiere mucho mayor elaboración porque hay preferencias que no son buenas, por ejemplo, las preferencias de un asesino serial, ¿sí? Aquí Singer más bien está pensando en preferencias bondadosas, digamos así. Pero bueno, ahí tenemos que detenernos más tiempo, ¿sí? Y las acciones se juzgan por la medida en que concuerdan con las preferencias de cualesquiera seres que tengan preferencias sobre esas acciones o sobre las consecuencias de esas acciones. Eso es, en otras palabras, el utilitarismo de preferencias busca la maximización de las preferencias de los individuos. Pero estas preferencias no deben ser dañinas hacia otros individuos, porque entonces irían en contra de otras preferencias. Entonces, volvamos a lo del concepto de persona. ¿Hay animales no humanos que son personas? Decíamos que las personas piensan en su futuro, ¿sí? Y Singer nos dice, sí, son personas los que tienen autoconciencia. ¿Y cómo sabemos que hay autoconciencia en otros individuos no humanos? Bueno, hay muchas, se ha probado en primates la existencia de la autoconciencia. Por ejemplo, los psicólogos Allen y Beatrice Gardner con la chimpancé Washoe, que fue puesta frente a un espejo, ¿verdad? Y se le preguntó, bueno, primero se le enseñó el lenguaje de los sordomudos de Estados Unidos y los chimpancés han aprendido a hablar el lenguaje de los sordomudos de Estados Unidos y se han expresado. Le preguntan, ¿quién es ese? Cuando lo ponen frente al espejo. Y Washoe dijo, yo, Washoe. Respondió, yo, Washoe. Lo cual mostró que había autoconciencia. Otra prueba de la autoconciencia la realizó Gordon Gallup, otro psicólogo, con la prueba de la mancha en la frente. Se pone al chimpancé, se le duerme previamente y se le pinta una mancha roja en la frente y después se introduce un espejo en el salón. Cuando deambula el primate por el cuarto una vez despierto, ve el espejo y se ve el punto rojo. Normalmente cuando un animal no humano es puesto frente a un espejo, reacciona o con indiferencia o creyendo que en el espejo hay otro individuo del otro lado del espejo o alguien diferente de él. Y lo que hizo este primate fue tocarse el punto.
lo cual, nos dice Gallup, para mí es suficiente para atribuirle autoconciencia. Y esta prueba se ha hecho después con delfines, por ejemplo, que al ser marcados, pues ellos no tienen brazos como los chimpancés para tocarse el punto, pero frente al espejo se voltean para verse el punto que se les ha puesto, lo cual para ellos es un signo de autoconciencia. O sea, no es necesario que escriban su diario personal, ¿verdad? Que hoy a las 4 o 5 de la tarde me vi un punto rojo en mi frente, ¿no? Sino de una manera no lingüística han expresado autoconciencia. Pero aquí hay quienes pueden decir, no, sin lenguaje no hay pensamiento. Y si no hay pensamiento, pues menos autoconciencia. Bueno, hay mucho que decir sobre esto, pero no sé si tenga tiempo para extenderme. Lo voy a decir muy rápido. El lenguaje es un sistema de comunicación de los humanos, del Homo sapiens. Y nuestro sistema de comunicación se llama lenguaje. Pero otros individuos de otras especies tienen sistemas de comunicación que no son lingüísticos, pero también son sistemas de comunicación. Metafóricamente podemos decir que ese sistema de comunicación es su lenguaje. Y entonces decimos el lenguaje de las abejas, el lenguaje de los lobos, el lenguaje de las ballenas. Técnicamente hablando, deberíamos decir el sistema semiótico de comunicación de las ballenas, el sistema semiótico de comunicación de las abejas, el sistema semiótico de comunicación de los humanos. Y ya. Y en todos ellos hay transmisión de contenidos semánticos. Y al haber transmisión de contenidos semánticos, hay transmisión de contenidos mentales a otros individuos. Y entonces podemos decir que hay otras mentes. Ahora, la autoconciencia. La autoconciencia para algunos es que haya una conducta intencional, se ve que hay la intención de conseguir algo, ¿sí? Y sobre todo que haya la percepción de sí mismo como un ente distinto y existente en el tiempo. Es muy abstracta esta descripción, porque ¿cómo podemos saber si un individuo no humano se percibe como distinto y existente en el tiempo? Pues sí lo podemos hacer mediante la observación de su conducta, ¿sí? De cómo él muestra mediante sus acciones que se ve diferente del otro gato que está junto a él, del otro perro que está junto a él, ¿sí? Y en el tiempo, porque tiene cierta noción de lo que sucedió antes y tiene una noción de lo que puede suceder después. Entonces hay una percepción del tiempo. Hay quienes piensan que esta propiedad de autoconciencia es exclusiva de los humanos y de algunos primates superiores, como los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. Pero muchos etólogos piensan que todos los animales tienen una percepción de sí mismos como distintos y existentes en el tiempo y que tienen intenciones y que por lo tanto prácticamente todos los animales tienen autoconciencia. Entonces podríamos hablar de un sentido fuerte y un sentido débil de autoconciencia. Y en el sentido fuerte, solamente ciertos individuos tienen una autoconciencia. En el sentido débil, prácticamente todos los animales no humanos tienen autoconciencia. Un etólogo como Donald Griffin, del cual les iba yo a enviar un texto que se me pasó a enviarles, pero se los puedo enviar después, que fue el pionero en el mundo de la etología en postular la existencia de mentes animales, atribuye autoconciencia a todos los animales no humanos. Y de ahí, si se les atribuye autoconciencia, se les atribuye la categoría de personas. Pero la categoría de personas normalmente se está atribuyendo a los animales no humanos, como los primates, ¿sí? Que logran tener, por ejemplo,
la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje de los sordomudos, o el lenguaje humano de los sordomudos. Y entonces a ellos se les ha dado, y de hecho en la ley se les ha dado, en Argentina, creo que en la India también, a estos individuos la categoría de personas no humanas. Es una nueva categoría, incluso jurídica en algunos países, en la categoría de persona no humana. Bueno, ¿cuál es la respuesta a las 3 preguntas iniciales que se le hicieron a Singer? Una, no debemos matar a los animales. Hay que matar sin causar dolor para comer animales. Dice él, no debemos matar a los animales que tienen autoconciencia. Pero, ¿cuáles son los animales que tienen autoconciencia? Son los animales que tienen, por ejemplo, una percepción del futuro. Entonces no debemos matar a los perros, no debemos matar a los gatos, no solo a los grandes primates, ¿sí? Y Singer sostendría eso. Aquí hay un claroscuro sobre, como les indiqué, sobre el concepto de autoconciencia. Ahora, la cría de animales es un método ineficiente para obtener alimento para el consumo humano. ¿Para qué queremos criar animales para luego matarlos indoloramente para comérnoslos? Si creando esos animales estamos disminuyendo la capacidad de producción alimenticia para el consumo humano. Es un argumento ya muy conocido, ¿no? De que los grandes pastizales, por ejemplo en el Amazonas, donde se deforesta para la ganadería extensiva, ¿sí? Estos animales se alimentan con soya, con granos, para luego nosotros comernos estos animales, cuando se podrían crear pastizales de grano para nosotros los humanos, comerlos directamente en lugar de comérnoslos procesados por los estómagos de los animales, de las vacas. Entonces es un método ineficiente. Aquí hay mucha discusión, por ejemplo, dirían, bueno, pero se está deforestando, y si tienes sensibilidad ecológica no vas a querer deforestar para que todos comamos soya, deforestar el Amazonas. Aquí, bueno, hay varias propuestas. Aquí entraríamos ya más bien en la cuestión de la ética ambiental. Una de ellas sería, por ejemplo, pensar en la agricultura vertical en lugar de la agricultura horizontal. Pero volviendo a esta pregunta de matar sin causar dolor, pues a Singer no le debería preocupar. Si el animal vivió sin dolor, pues me lo puedo comer. Si además vivió placenteramente y lo mato sin dolor, me lo podría comer. Pero él responde que como vegetariano experimenta casi repulsión al ver que se mate y consuma a un animal. Esta ya no es una pregunta una respuesta muy filosófica, es una respuesta visceral, ¿no? Que normalmente los vegetarianos experimentamos, de pensar, como a mí alguna vez me dijeron, va a llegar un día en que simplemente oler carne asada te va a causar repulsión, ¿sí? Pero ya es una reacción visceral, no filosófica, ¿sí? Entonces, no es una respuesta muy teórica. En realidad podría comérselo. Ahora se habla, por ejemplo, de cultivar células de animales para comer la carne, de clonarlas, ¿no? Y comer carne clonada. Son cosas que plantean nuevos problemas éticos. ¿Y qué pasa con la eutanasia de los perros callejeros? ¿Sí? Bueno, aquí la eutanasia no busca disminuir la felicidad de sus perros, lo que busca es disminuir su sufrimiento. El utilitarismo busca la maximización de placer y la minimización del dolor. Cuando busca la minimización del dolor, es lo que se llama un utilitarismo negativo. Entonces, la eutanasia de los perros callejeros constituiría un utilitarismo negativo. Desde luego que lo ideal sería, si se busca la maximización del placer, sería la adopción de los perros callejeros y darles una vida placentera.
pero si llevamos la cuestión hasta sus límites, de que el animal no puede ser adoptado, de que está sumamente enfermo, de que no hay manera de que se recupere, etcétera, etcétera, no queda más que eutanasiarlo. Entonces el utilitarista va a decir, estoy minimizando el sufrimiento, no estoy maximizando no estoy disminuyendo la felicidad, sino disminuyendo el sufrimiento. La experimentación con animales, Singer dirá que sí es permisible, siempre y cuando se trate de un conocimiento que sea significativo. ¿Pero qué significa significativo? ¿Sí? Pues significa que va a maximizar las oportunidades de placer, pero no solo para los humanos, sino también para los no humanos. Los resultados benéficos de la experimentación deben beneficiar tanto al experimentado, a la especie con que se experimenta, como a otros individuos. Por ejemplo, en este momento se está experimentando con macacos, se les está induciendo el coronavirus para ver si si crean inmunidad, ¿sí? Y luego, ya que pasaron un periodo, se les vuelve a inyectar el virus para ver si se vuelven a enfermar, y para ver si crearon o no crearon inmunidad. Están experimentando con ellos. Y Singer diría, se busca un conocimiento significativo, ¿sí? Para beneficio no solo de ellos, sino también de nosotros. Y cuando no hay técnicas alternas, se podría experimentar. Y cuando se procura evitar el dolor. De ahí surgieron las famosas 3 R's. Son diferentes de las 3 R's de la ecología: reciclar, reutilizar, y no recuerdo cuál es la otra. Aquí son reducir, reemplazar y refinar. Reducir la cantidad de experimentos, porque hay una gran cantidad de experimentos que se hacen inútilmente, entonces reducirlas. Singer en Liberación Animal enumera cantidad de experimentos que se realizan inútilmente, que se repiten sin necesidad alguna. Reemplazar los experimentos por otro tipo de experimentos, por ejemplo, con computadora ahora se hace. Hay una universidad en México donde ya los veterinarios aprenden con computadoras que simulan animales. Y refinar el experimento, por ejemplo, hacer los experimentos menos invasivos. Entonces, todos estos son atenuantes, como va a decir después Francione. Pasemos ahora a la filosofía de Tom Regan. Tom Regan, Singer es profesor en la Universidad de Princeton y profesor en Melbourne, en Australia también. Y Tom Regan, que ya murió recientemente, hace como 3 años, él murió en el 2017, lamentablemente. Era profesor en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Él propone un enfoque más que utilitarista kantiano, y él nos propone que a los animales que tienen una cantidad de propiedades mentales muy similares a las nuestras, los llamemos sujetos de una vida. Y si estos individuos son sujetos de una vida porque tienen esas propiedades mentales muy parecidas a las nuestras, debemos darles un valor intrínseco, es decir, no podemos tratarlos como meros instrumentos de nuestros caprichos. No tienen valor instrumental, sino valor intrínseco. Lo que he leído en términos kantianos sería tratar a estos individuos como fines en sí mismos y no como meros medios. Esa sería la tesis kantiana de una de las 3 formulaciones del imperativo categórico kantiano. A Kant no le gustaría esta tesis, pero Regan es muy consciente de que su enfoque es kantiano, aunque a Kant les disgustaría tal vez saberlo. Y si estos individuos tienen valor intrínseco, valor no instrumental por tener esas propiedades mentales, entonces tienen derechos. Y esos derechos son derechos morales y después derechos jurídicos, que los derechos morales deben traducirse en derechos jurídicos. Y tenemos la obligación, con seres que tienen derechos, tenemos la obligación de no comérnoslos. Mucho más fuerte que en la tesis de Singer. Tienen la obligación de ser vegetarianos. Esos seres sujetos de una vida son individuos que tienen creencias y deseos,
todos los que tengan animales en su casa pueden darse cuenta de que sus animales creen X cosa, desean tal cosa, de que tienen percepción, de que tienen memoria, que tienen un sentido de lo que va a suceder, un sentido del futuro, y que tienen emociones, además de sentimientos de placer y dolor. Los animales se angustian, experimentan felicidad, que tienen preferencias, prefieren más una cosa que otra, prefieren una comida más que otra, o cambian de gustos. Su conducta no es predecible, no son meras máquinas. Un día lo que no les gustaba, al otro día sí les gusta. Cambian de gustos como nosotros cambiamos de gustos. Y que tienen habilidad para iniciar acciones para lograr ciertos deseos y ciertas metas. Lo cual muestra que tienen una identidad psicofísica. A lo largo del tiempo se diferencian de otros en el tiempo. Y tienen un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo para ellos. Estos individuos son poseedores de derechos, pero no tienen obligaciones. A ellos les llama Reagan pacientes morales. Mientras que nosotros los humanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Nosotros somos agentes morales. Otros filósofos les llaman sujetos morales. Reagan les llama agentes morales. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Pero el león no tiene obligación de no comerse a otro animal. No tiene obligaciones morales. Él se rige por las leyes del entorno natural en el que vive, ¿sí? Pero tiene derechos, eso sí. Tiene derecho a no ser tratado mal arbitrariamente. Podemos concluir que todo ser sensible que tenga un sistema nervioso es un paciente moral, es un individuo que tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Por ejemplo, un bebé es un paciente moral. Tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Si aceptamos que tenemos obligaciones, deberíamos aceptar, si aceptamos que tenemos obligaciones con un individuo, deberíamos aceptar que ese individuo puede reclamarnos que cumplamos nuestras obligaciones, que tiene el derecho de reclamarnos que cumplamos nuestras obligaciones con ellos. Si A tiene obligaciones morales hacia B, entonces B tiene derechos morales respecto de A. Esto lo podemos formular más prolijamente en términos de derechos morales y derechos jurídicos. Entonces, un individuo es paciente moral independientemente de que no tenga manera de expresar sus derechos. Los bebés no pueden expresar sus derechos y, sin embargo, son pacientes morales, aunque no pueden expresar sus derechos, pero tienen representantes que expresan y defienden sus derechos. Lo mismo enfermos, comatosos, que ya no pueden expresarse. O también los animales no humanos. Ellos tampoco tienen voz. Están en la misma situación. Estos derechos morales, por lo tanto, deben plasmarse en la ley. El derecho debe reflejar la ética. Cuando hay un derecho que no refleja la ética, los pueblos se insubordinan, los ciudadanos se insubordinan y tienen derecho a cambiar al gobernante. Tomás de Aquino dice que cuando el tirano es injusto, el pueblo tiene derecho a derrocarlo, porque no está gobernando con ética, ¿sí? O instituye leyes injustas, leyes no éticas. Y surgieron una declaración universal de los derechos del animal propuesta por una liga defensora de animales, y esta declaración se hizo en unas instalaciones de la UNESCO en 1978, que incluyen todo esto: la igualdad de los animales, la igualdad de intereses, el respeto con que debemos tratarlos, el no ser crueles, el darles libertad a los animales salvajes, el no lucrar con ellos, el no abandonarlos cuando los hemos adoptado, el respetar sus derechos laborales cuando son animales de trabajo, el respetarlos en el trato que les damos en los laboratorios y en el consumo para aquellos que continúan comiendo animales,
pues en el proceso del consumo de estos animales, qué hacer para que esa cadena de dolor no sea tan terrible como lo es. En los espectáculos, porque nadie tiene derecho a divertirse a costa del sufrimiento de otro individuo, ni nadie tiene el derecho a matar gratuitamente a otro individuo, lo se llamaría biocidio, ni nadie tiene derecho a exterminar a toda una población gratuitamente, eso sería un genocidio, ni nadie tiene derecho a tratar sin respeto un cadáver, no solamente los cadáveres humanos, sino también los cadáveres de los animales. Y para lograr que todo esto se tome en cuenta, la ley debería contemplar organizaciones no gubernamentales que velen por los derechos de los animales contemplados en la ley. Hay muchas leyes de protección animal en México. Esta lista que les pongo aquí es incompleta, pero hay más estados que estos que ya han implementado leyes de protección de los animales y que están en proceso de mejorarse, como en la Ciudad de México, donde están elaborando leyes todavía mejores que las anteriores. ¿Tienen derechos o no los animales? Bueno, hay una tendencia social creciente a aceptar que tienen obligaciones, que tenemos obligaciones morales hacia ellos, y a que ellos tienen derechos morales y jurídicos, ¿sí? Claro que si somos positivistas, es decir, que solo como derecho cuenta lo que está plasmado por escrito en la ley, entonces los animales tienen derechos en algunos países, pero en otros donde no hay ley protectora de animales no tienen derechos, o tienen derechos en algunos estados de la República Mexicana y en otros estados no, si es que no hay una ley protectora de los animales en ese estado de la República. Pero tengan o no tengan derechos jurídicos ante la ley, todos tienen derechos morales, y esos derechos morales impelen a que se plasmen como derechos jurídicos. La ley debe, en todo caso, aquí hay toda una gran discusión sobre si realmente tienen derechos o no tienen derechos los animales. Los académicos del mundo jurídico se resisten a aceptar que tengan derechos jurídicos porque hay muchas razones. Una de ellas es que el derecho implica la posibilidad de reclamación, pero la posibilidad de reclamación se resuelve mediante el reclamo por parte interpósita, que reclama, como en el caso del bebé, los derechos de ese individuo que no puede reclamarlos por sí mismo. Pero todos aceptarían que la ley debe tutelar, ¿sí? Tutelar o proteger a los individuos, a estos individuos que en derecho suelen llamar bienes jurídicos. Aquí viene toda una discusión que veremos más adelante sobre estos bienes jurídicos que son tratados como propiedades, como posesiones, es decir, no como personas, ¿sí? Los esclavos eran propiedades, eran posesiones, no eran tratados como personas. Y los animales, cuando los tratamos como propiedades, como posesiones, no los estamos tratando como personas. Pasamos ahora a la tesis de Gary Francione, es el más joven, nacido en el 54, trabaja en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, que ha propuesto la tesis abolicionista. Dice, seamos claros, no se trata de que la jaula sea más grande, aunque sea de oro, se trata de que no haya jaula. Los que quieren que la jaula sea más grande y que sea más cómoda, para decirlo en pocas palabras, son los bienestaristas. Los que quieren que no haya jaula son los abolicionistas. Y Francione es el defensor quizás más importante en este momento del abolicionismo. Para él, tener un derecho es una forma de proteger un interés, aunque ese interés sea sacrificado por un bien general, no desaparece el derecho de ese individuo, aunque un bien general sobrepase el interés de este individuo.
y hay consenso en que tenemos interés en no ser tratados solamente como recursos, así como decimos los recursos naturales, ¿no? O como en las empresas se dice, ¿no? Oficina de recursos humanos. Es muy interesante ese concepto. Oficina de recursos humanos. Se está objetivando al trabajador. Se le está tratando como objeto. Es un recurso. Oficina de recursos humanos. Bueno, él dice que tenemos interés en no ser tratados como recursos. Por ello, todos tenemos igual valor inherente, el mismo valor intrínseco. Algunos dicen valor inherente, otros dicen intrínseco. Se usa más la palabra intrínseco que la palabra inherente. Por ello, la esclavitud no se justifica moralmente, ¿sí? El dueño del esclavo decide qué valor tienen los intereses de su esclavo, qué valor tiene su vida, su libertad, su sufrimiento, y entonces lo desprovee de derechos. Hay un derecho de propiedad. Bueno, hoy el derecho a no ser tratado como propiedad de los humanos. Y para ello se requiere, dice él, terminar con la explotación institucionalizada de los animales no humanos, los ANH. Aquí pongo para abreviar ANH, ¿sí? Los ANH. Terminar con la explotación institucional de los ANH. Es decir, toda la cadena de la producción de carne animal, ¿sí? Y también dejar de traer ANHs domesticados a la existencia, ¿sí? Aquí por domesticados creo yo que hay que entender que no podemos traer animales a los zoológicos y hacer que nazcan en los zoológicos, ¿sí? Ni en los circos, ¿sí? Ni para el trabajo que puede ser sustituido por máquinas, por robots. Pronto nos acercamos ya a la era del robotizada, como platicaba yo hace poco, de cómo nos acercamos cada vez más a la robotización, y tal vez un día el campo también sea trabajado de manera robotizada. Y dejar de matar a ANHs no domesticados y de destruir su hábitat. Debemos dejar de matar a estos animales salvajes y dejar de destruir su hábitat, que invadimos cada vez más, cada vez más. Somos los grandes depredadores del planeta. Donde el hombre pone su huella, transforma el ecosistema, generalmente de manera negativa. El valor de la vida animal no humana. Está en contra de que la vida animal no humana tiene un valor moral menor que el de la vida humana. Francione piensa que para Singer y para Reagan, la vida no humana tiene un valor moral menor, porque piensan que, bueno, sí podemos experimentar con ellos, bueno, sí podemos, si tenemos que decidir entre si en una situación difícil matar a un humano o a un animal, pues hay que matar al animal porque su vida tiene un valor menor que la del humano, ¿sí? Y Francione se revela ante esta idea y dice, todos los ANHs sintientes, incluyéndonos, tienen el mismo valor, perdón, no nosotros, los animales no humanos sintientes, tienen el mismo valor que los humanos. Todos tenemos el mismo valor. No podemos decir en una situación tal, bueno, vale menos la vida de este animalito que la vida de un humano. Pero en el bienestarismo, que él llama bienestarismo a la posición de que a los animales hay que maximizarles el placer donde se encuentren. Si se encuentran en una jaula, pues hay que hacerle la jaula más cómoda, ¿sí? Y entonces creamos reglamentos. Entonces, muchas de las leyes contemporáneas de protecciones de animales son leyes bienestaristas para Francione, ¿sí? Pero no protegen significativamente los intereses de los animales no humanos. ¿Sí? En esos reglamentos que son bienestaristas,
los animales no humanos son vistos como bienes muebles y como mercancías. Son cosas, no son personas. No tienen valor moral, no tienen personalidad moral. Pero eso sí, hacen que el público se sienta más cómodo acerca de la explotación animal. Pues el gran público dice, no, mira, no, esta carne que estoy comiendo es de animales que son free range, huevos free range, o son de animales de pastoreo, ¿sí? Entonces ya me siento yo más cómodo, porque ya le dieron mayor libertad de movimiento al animal. ¿Sí? La jaula de oro se hizo de oro y se hizo más grande. Y Francione va a decir, eso es bienestarismo. Un paréntesis, en el bienestarismo se habla de las 5 libertades del bienestarismo. Ya que tenemos al animal enjaulado, ya que lo tenemos en el rastro, ya que lo tenemos en el circo o en el zoológico, entonces hay que maximizar sus condiciones de incomodidad apelando a estas 5 libertades. La primera es libertad de hambre, de sed y de desnutrición. La segunda es libertad de miedo y de angustia. La tercera es libertad de incomodidades físicas y térmicas. La cuarta es libertad de dolor, de lesiones y de enfermedades. Y la quinta es libertad para expresar las pautas propias del comportamiento de la especie a la que pertenece. Esto fue elaborado por la Organización Mundial de Sanidad Animal en 1965, ya hace bastante tiempo. Pero para el abolicionismo, en mi interpretación, que no he encontrado todavía la definición de abolicionismo en Francione, es poder ser los animales no humanos, ser ellos mismos con sus pautas propias de comportamiento en su propio hábitat. Esa es la gran libertad. Las otras son libertades chiquitas. Las 5 libertades son libertades chiquitas. Francione quiere una libertad grande, que estén en su hábitat y que estén ahí, aunque estén expuestos a peligros de ser devorados por otro animal de otra especie, en donde estén siguiendo los ciclos tróficos de la naturaleza. Esa es la gran libertad versus las 5 libertades chiquitas. ¿Pero qué es el bienestar animal? Bueno, según la definición de la OIE, esta Organización de Sanidad Animal, bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Es muy abstracta esta definición y se suele poner mucho en las leyes de protección animal. Vamos a entender por el bienestar animal, el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Es bastante general, parece que se aplica tanto a un animal en cautiverio como a un animal que no está en cautiverio. Y entonces vamos a tener grados de bienestar, ¿sí? El grado de bienestar de este animal es 0.1, otro es 0.2, el otro es 0.10, ¿no? Según las condiciones en las que esté viviendo y en las que muera. El bienestarismo, ¿verdad? Y los derechos, para él no son conciliables. Está contra la afirmación bienestarista de que la tesis de los derechos no es realista. Que los bienestaristas dicen, bueno, no es realista que defiendan los derechos, porque los animales de todas maneras van a estar como están y tenemos que buscar su bienestar de alguna manera, ¿sí? Y él, en cambio, dice que la tesis de los derechos ofrece un plan de cambio práctico y progresivo, y es lo que él llama el veganismo ético. Y es importante llamar veganismo ético, porque actualmente hay mucho veganismo que podríamos llamar veganismo de la moda, veganismo de moda, ¿sí? En colonias de la Ciudad de México, no sé cómo sea la cosa en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, ¿verdad? Hay clases sociales que son veganas para estar a la moda, ¿sí? Porque es muy chic, ¿no? Ser vegano, pero no hay una razón ética para hacerlo, ¿sí? Se es chic un día a la semana y al otro día pues se come uno un bife jugosísimo. Un poco de terminología.
Antes se sigue hablando de vegetarianismo, pero se hablaba también de ovo-lacto-vegetarianismo. Decía, yo soy ovo-lacto-vegetariano, ¿sí? Como plantas, pero también tomo huevos y leche, ¿sí? Actualmente eso no sería ser vegetariano, ¿sí? Porque los huevos y la leche son derivados de animales. Pues los veganos rechazarían eso. O algunos decían, soy piscivegetariano, porque no como carne, pero como pescado, ¿sí? Que la carne del pescado es diferente, pero como si los pescados no sintieran. Y hay libros que demuestran que los peces sienten. Y entonces, quienes se niegan a todo esto decían, yo soy vegetariano estricto. Pero con el tiempo, y luego también hacían los crudivegetarianos. Yo como plantas, pero son todas crudas. Yo no las cuezo. ¿No? Y el vegetariano estricto es lo que hoy se llama veganismo. Pero cuando digo hoy es entre comillas, porque la palabra fue propuesta por Donald Watson en 1944 y fue el fundador de la primera sociedad vegana en Estados Unidos. Y ese concepto que comenzó en 1944 ahora está extendido por todo el planeta. Soy vegano. Pero como les digo, alguien de la colonia Roma puede decir, soy vegano, sí, soy vegano, y mañana lo encuentran despachándose una buena ternera. Y en Francia, que no les gusta mucho usar términos de origen sajón, anglosajón, hacen la distinción entre vegetariano con R y vegetaliano con L. Eso me lo dijo un amigo francés. Entonces, un vegano en Francia lo llaman vegetaliste, son vegetalistas, ¿sí? Y luego están, se llaman flexiveganos. El flexivegano dice, bueno, yo soy vegano, pero cuando viajo, pues es muy difícil ser vegano y entonces como carne, o cuando voy con amigos y mis amigos se sentirían muy incómodos y yo los pondría incómodos a ellos por decirles que soy vegano, bueno, pues acepto lo que me den de comer. Francione dice que Singer es flexivegano, que él hace eso. Y los macrobióticos son los que solamente comen semillas, ¿sí? o cereales de diversos tipos. Y hay otros tipos de posiciones, como los que solamente comen los frutos si ya cayeron del árbol, pero jamás se atreverían a arrancar la fruta del árbol. Entonces hay una cantidad de matices, de posiciones ante la comida. Pero lo importante es la del veganismo ético. El bienestarismo y los derechos entonces son irreconciliables. Todos los seres sintientes son iguales en que no deben ser tratados como recursos, ¿sí? Nada de tratar humanitariamente. Humanitariamente quiere decir que está preso, que está en malas condiciones, pero vamos a minimizar su dolor. Hay que ser humanitarios. No hay que causarles un dolor innecesario, pero innecesario puede significar muchas cosas. Entonces, que los animales no humanos tengan derechos, eso no significa que liberemos soltándolos a la calle. Nos dice, debemos cuidar de los que ya tenemos aquí y ahora y no dejarlos solos. Si ya tenemos animales de los circos, de los zoológicos, no se trata de soltarlos aquí y ahora, sino esos ya están aquí, hay que cuidarlos, ¿sí? Pero debemos dejar de criar más para consumo humano, porque es vegano, ¿sí? El veganismo es la opción básica, clara e inequívoca. Dejar de producir animales domesticados detendrían las posiciones bienestaristas, nos dice. Y si los animales no humanos son propiedad, no pueden ser miembros de la comunidad moral. Lo que es una propiedad no es miembro de una comunidad moral, eso es especismo. Entonces, los animales no humanos deben tener el derecho de no ser tratados ni como propiedad ni como recursos. Paso a un último momento, ¿sí? A veces hay casos de conflicto. Eso le llaman en filosofía, es un experimento mental, ¿verdad? Si las llaman el caso de botes salvavidas, ¿sí? Si estamos en una lancha y en esa lancha todos nos vamos a hundir, excepto si aventamos a alguien al agua, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿a quién aventamos al agua para que no nos hundamos todos?
¿sí? Y esto ha hecho correr tinta entre los filósofos. Hay un debate entre Singer y Reagan sobre esto en la New York Review of Books de hace algunos años, ¿sí? Entonces, Francione nos pone en este caso una casa que se está incendiando y adentro hay un humano y un no humano, pero solo hay tiempo de salvar a uno. ¿Qué pasa si salvamos al humano? Bueno, si lo hacemos porque pensamos que los humanos son superiores, estamos relativizando el valor moral, ¿sí? Le estamos dando mayor valor al valor humano que al valor no humano. Y si lo hacemos porque como humanos comprendemos mejor el significado y las consecuencias de la muerte para nuestra especie que para otras especies en términos de que rompemos con las relaciones de este humano, nos dice él, esta decisión va a reflejar solo la limitación de nuestros conocimientos, pero no va a reflejar que estemos haciendo un juicio de valor moral sobre el animal. Esta es una salida muy especial de Francione frente a el caso planteado por Singer y por Reagan. Singer y Reagan dicen que sí tiene sentido salvar primero al humano que el no humano, porque el humano tiene expectativas de vida que se plantea, que el animal no se plantea. Para el animal solo importa el presente, pero no el futuro. Pero Francione responde, eso quiere decir que el animal no humano tiene valor menor moral que el humano, y yo no acepto eso, tenemos igual valor moral, porque tanto el no humano como el humano tienen interés en vivir. Y esa es la postura de Francione. Hay mucho que discutir aquí, solamente se lo estoy mencionando, el tiempo va corriendo, y nos pone una analogía. Una casa se está incendiando, y esta es muy contemporánea, esta analogía, con una persona muy joven y otra muy vieja adentro. Pensemos en coronavirus y los ventiladores para las personas en condiciones extremas. Y solo hay tiempo de salvar a una, o condiciones para salvar a una. Si salvamos a la persona más joven porque aún no ha vivido su vida, y porque la persona más vieja parece que ya está cerca del fin de su vida, eso significa que considero que las personas mayores tienen menor valor moral, o que las puedo usar para experimentos o como donadores involuntarios de órganos. Claro que no. Pero esos son casos hipotéticos poco útiles, nos dice Francione. Todos los casos de botes salvavidas conllevan invariablemente a situaciones en las que sentimos que cualquier cosa que decidamos nos va a sentir que hemos fallado moralmente. Y piensa que los casos del bote salvavidas no son casos aptos para formular una ética, principios morales que vayan más allá de la situación descrita. Ahí nos llevaría la ética de casos y no la ética de principios. Bueno, vemos un paso más adelante que solamente voy a esbozar. Vemos un paso adelante. Ya que estamos hablando de derechos de los animales, hablemos de derechos para todos los animales no humanos. Siempre que hablamos de leyes protectoras de animales, hablamos de ¿qué? De mamíferos, de algunos cuantos mamíferos, y de algunas cuantas aves, y de algunos cuantos peces. Aquí tenemos una arañita sacada del internet, y tenemos una hormiguita que suele frecuentar el lavabo de mi casa. ¿La debo matar? ¿Tiene derecho a que no la mate? ¿Tiene derecho moral? ¿Tiene derecho jurídico? ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Por qué cuando hablamos de derechos de los animales, siempre hablamos de derechos de... No hablamos de todos los animales, no hablamos de estos, no estamos hablando de los insectos, de los artrópodos. ¿Qué hacemos ante esos casos? ¿Cómo debemos tratarlos? Bueno, los invito a reflexionar y a pensar qué hacer, hasta dónde debe llegar nuestra ética respecto de los animales. Esta es una bibliografía de lo que ha escrito Francione, no completa, pero de sus libros principales, tiene muchos artículos. Lo que les he expuesto es el primer libro que está ahí. Es un libro que escribió junto con Robert Gardner. Francione defiende su posición en el primer capítulo. Robert Gardner defiende la suya, que es posición proteccionista.
defiende el punto, pone objeciones, y luego los dos arman una discusión en el capítulo 3. Es muy interesante, se los recomiendo mucho. Y otros muchos libros que ha escrito, y busquen en internet a Francione, tiene algunas conferencias con subtítulos en español muy interesantes que les van a ayudar mucho a entender lo que les he estado diciendo. Y otra bibliografía mínima que está aquí también, donde pueden ver los libros de Singer, de Reagan, y otros que no vienen al caso porque no estamos hablando ahorita de ética ambiental. Muchas gracias. Terminamos. Sí. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, pues mire, tenemos muchas preguntas y comentarios y tenemos muy poco tiempo, ¿no? Esa es la tragedia que vivimos en cada sesión, pero voy a tratar de ser breve. Voy a leer algunas preguntas y algunos comentarios hasta donde nos dé tiempo. Nos quedan 15 minutos. Un comentario de Silvia Alejandra Grela. No sé si la interpretación, se refiere a la del Génesis, fue errada, si fue cuidar o dominar, pero lo que estoy segura es que ningún ser superior dijo destrúyanlo todo. Nos comenta también Antonio Vega Gascón. Es cierto que como teólogos cada vez nos preocupamos más por estos temas de ecología y de nuestra relación con los animales no humanos, sobre todo a partir del magisterio del Papa Francisco. Sin embargo, no podemos negar que históricamente dentro de la tradición judeocristiana ha imperado esa tradición antropocéntrica. Afortunadamente, la reflexión teológica ha ido cambiando esta perspectiva, reinterpretando textos como el citado por el doctor Alejandro. Y nos hace una pregunta Luis Enrique Segoviano, dice, una pregunta al doctor Herrera, ¿qué implicaciones tendría asumir consideraciones éticas hacia la vida vegetal y no solo hacia animales no humanos? Parece que habrá ocasiones en que no solo es defender los derechos de un grupo animal o vegetal, sobre todo, sino una visión sistémica que podría requerir algo más que centrarse en un solo grupo y tal vez sacrificar en ocasiones el bienestar animal por el bienestar de la vida vegetal. ¿Es todo? Hay más, pero si quiere me detengo aquí para que usted pueda sí, claro, dar algún comentario y sigo. Claro, para Silvia Alejandra, no, muy cierto, el Génesis no propone destruirlo todo, aunque de hecho a lo largo de la Biblia pues hay algunos animales que llevan una muy mala parte, como los cerdos, por ejemplo, ¿sí? Pero se ha hablado de este cuidado de los animales que nos propone el relato yavídico de la creación del Edén, que es de un cuidado racional de las cosas, un cuidado humanitario de las cosas. Pero en esta tesis nosotros seguimos siendo superiores moralmente, y la tesis que proponen los filósofos de mediados del siglo XX hasta nuestros días proponen que cambiemos radicalmente el esquema, ¿sí? Que les demos valor a ellos por sí mismos, por ser lo que son, y no porque son criaturas de Dios o porque están bajo nuestro cuidado, sino que ellos merecen ser tomados en cuenta por ser ellos mismos. Y desde luego, todos estamos en contra de destruirlo todo, ¿sí? Es la peor de las posiciones, la destructiva. Aunque muchas personas, en aras de decir que no están destruyendo, inventan ideas constructivistas, pero se traducen en realidad en destrucción, como las actualmente posiciones supuestamente de ecología verde, que no es más que maquillaje, ¿sí? Que en realidad están contribuyendo a la destrucción del planeta con un disfraz verde. Entonces había que examinar muy bien las posiciones de aquellos que dicen que no están destruyendo. A Gascón es muy interesante, no he tenido tiempo, pero la encíclica del Papa Francisco, si la leemos con cuidado, estoy seguro de que se asesoró con gente muy conocedora de todas las tesis de defensa animal que yo he expuesto aquí y en otros cursos. Seguramente leyeron a estos autores
El Papa Francisco no los menciona, las encíclicas normalmente no mencionan más que textos bíblicos, pero están claramente ahí. Está claramente Singer, está claramente Reagan, está claramente Paul Taylor, está claramente Hans Rolston. Algún día escribiré ese artículo. Qué bueno que haga eso el Papa Francisco, pero sí hay que mostrar que lo que está diciendo el Papa Francisco, excepto la parte muy teológica, viene de fuentes que no están mencionadas en la encíclica. Y la tradición antropocéntrica, pues si trata de ser buena con el medio ambiente, pues no está mal, pero no es la mejor. La mejor, pienso yo, es la que nos iguala con todos los otros seres, es la no antropocéntrica, que acaba con nuestro orgullo antropocéntrico. Así como Galileo acabó con nuestro orgullo astronómico y como Darwin acabó con nuestro orgullo de especie, también es aquí deberíamos acabar con nuestro orgullo de superioridad moral. Y para Segoviano, es muy cierto, cada vez creo que vamos ampliando el círculo de obligaciones y tenemos que hablar de nuestra relación con el mundo vegetal. Hay un libro de un italiano, se me va el nombre ahorita, fascinante, que se llama La vida de los vegetales. Muy bueno, que nos obliga a cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y claro, si queremos atribuir obligaciones morales nuestras con los vegetales, debemos buscar otros criterios diferentes de la de posesión de sucesos mentales o de la posesión del sistema nervioso central. Debemos buscar otras alternativas y creo que vale muy bien la pena hacer esa exploración. Bueno, ya están esas tres. Voy a leer otras tres y así seguimos. Dice Josela Maturana. Buenas tardes, doctor Herrera. En relación con el principio de imparcialidad propuesto por Singer, ¿qué resolución propone esta postura en situaciones extremas, como por ejemplo cuando un niño cae al hábitat artificial de unos leones? ¿Qué decisión debe tomarse ahí si la vida de ambos miembros, tanto el niño como el león, debería ser en principio respetada? Ahora, también nos pregunta Carmen Maldonado Vargas, si consideramos el utilitarismo, ¿se protegería desde la maximización a la mayor población? Y en ese sentido, ¿qué pasa con las especies endémicas? Estas representan la minoría en muchas ocasiones. Y un comentario general de Berenice Portillo López dice, actualmente existen cultivos enfocados para la alimentación del ganado. Esos mismos cultivos se pueden redireccionar para el consumo humano. Asimismo, erradicar los monocultivos. Ajá. Bueno, respecto a la intervención de Maturana, si habla de un niño, bueno, aquí no entendí muy bien, hay dos opciones en esa pregunta. Una es la de un niño que cae entre leones en el zoológico. Si se cae entre leones en el zoológico, pues hay que salvar al niño. Pero si el niño cae entre leones en un hábitat natural, creo que ahí, más que una ética, lo que hacemos es reaccionar instintivamente como por protección de nuestra especie, así como los monos salvarían a un cachorro que cae entre hienas, por ejemplo, ¿sí? Tratarían por solidaridad de clan de salvarlo. Y nosotros actuaríamos de la misma manera, si olvidaríamos ahí cualquier ética, sino como clan que somos, como primitivos que somos, haría nuestro lado más primitivo, acudiríamos en la ayuda del niño, de nuestro clan humano, para salvarlo del clan leonino, por decirlo así. Respecto a la pregunta de Maldonado, Carmen Maldonado, ¿me la repitas un poquito de las especies endémicas? No la capté muy bien. Claro, dice Carmen Maldonado,
Si consideramos al utilitarismo, dice, se protegería desde la maximización a la mayor población o al mayor número de seres. En ese sentido, ¿qué pasa con las especies que son endémicas? Estas representan la minoría en muchas ocasiones. Ah, muy bien, sí. No. Esa sería una lectura desde Jeremy Bentham, pero así como la formulación que di yo del principio de utilidad es buscar el mayor bien posible para el mayor número posible de individuos, la maximización del bien incluye ahí a todas las especies. Esa sería la maximización del bien. No sería por los individuos, sino que sería de mayor bienestar para todos los individuos, que individuos de diversas especies se salvaran, que tuviéramos en cuenta a todos. Esa sería buscar el mayor bien posible para el mayor número posible de la totalidad de los individuos. Quizás ahí buscaremos del sistema, el bienestar del ecosistema. Tendríamos que entrar, sería un utilitarismo que no solo contempla a los individuos, sino que contempla el bienestar general del sistema. Sí, es una buena pregunta. Y la de Berenice, claro, los cultivos del ganado, es lo que dije, que sería mucho mejor que todo lo que gastamos en el ganado para alimentarlo y luego comernos el ganado, sería mejor utilizarlo para comerlo nosotros. Algunos dirían, bueno, pero entonces van a matar ganado. Todo ese ganado existe porque nos lo comemos, si no nadie lo cultivaría. Es como los criadores de toros que dicen, los toros no existirían si no hubiera corridas de toros. Bueno, lo que pasa es que queremos que existan en otras condiciones, aunque baje el número de miembros de la especie, pero que vivan en calidad, en bienestar, y no para ser luego llevados a un matadero. Eso sería la respuesta. Yo creo que ya nada más una última pregunta y doy unas indicaciones finales, doctor. Pero se quedan muchas otras que, van a quedar en el tintero. Dice Héctor Alfonso Malagón Rivero, le recuerdo, doctor Alejandro, que los humanos somos omnívoros. Ajá. Bueno, ser omnívoro no significa que estamos obligados a ser omnívoros. ¿Sí? Ser omnívoro quiere decir que podemos comer de todo, no que debemos comer de todo. Así de sencillo, ¿sí? No tenemos obligación de comer de todo, y menos con todo lo que sabemos actualmente sobre nutrición. Sabemos que podemos llevar una muy buena calidad de salud alimentaria sin comer carne ni derivados de animales. Eso no lo sabíamos antes, pero ahora sí lo sabemos. Entonces no hay problema. Omnívoro no quiere decir que esté obligatorio. Quiere decir, significa que podemos comer de todo, pero no que debemos comer de todo. Y si tomamos en cuenta la ética, no debemos comer de todo. Pues, doctor, muchas gracias por su participación. Y bueno, doctor, reitero nuestro agradecimiento nuevamente porque siempre con la mejor de las intenciones y con su conocimiento nos aporta y nos ayuda a repensar estos temas, y que pues qué mejor tenerlo a usted para el cierre de este curso. Gracias, ha sido un placer. Pues nos despedimos y quedo a sus órdenes en el correo que ya conocen. Que tengan buena tarde.